¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. En este primer segmento les propongo que discutamos el tema de Wikileaks. Sigue la mata dando y la sigue dando en un momento muy particular. Tenemos de visita en territorio nacional a la jefa de la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton, que tratará, ya se adelantó, la agenda temas ligados a la seguridad. Pero hay dos cables que son particularmente interesantes y creo que vale la pena analizar. El primero tiene que ver con una petición por parte del presidente Calderón, a la señora Napolitano, que lleva los temas de seguridad interna, de reforzar una entrada directa de los Estados Unidos en lo que es el control de Ciudad Juárez, una ciudad que por muchas razones no ha logrado controlar, por supuesto, los gobiernos locales, ni tampoco el gobierno federal ha conseguido dar una sensación de armonía. Precisamente al lado de Ciudad Juárez, del otro lado de la frontera, se ubica el centro de inteligencia más importante del combate al narco. El presidente habría pedido, y yo creo que es perfectamente sensato que así ocurra, que le pida a su contraparte, a su socio, ayuda para contener una situación explosiva que hay en Ciudad Juárez. Por otro lado, tenemos uno que es bastante más complejo y bastante más polémico, porque pedir ayuda, insisto, a mí me parece perfectamente normal en la situación que vive Ciudad Juárez, pero el hecho de que el FBI tenga, como se publica hoy en Wikileaks, carta abierta para interrogar, además puestos por la autoridad mexicana, a migrantes centroamericanos o que provienen de Centroamérica, pueden ser de otra nacionalidad, por la sospecha de que pudieran tener algún vínculo con el terrorismo, sí abre una serie de preguntas o de cuestionamientos que creo que vale la pena tocar con muchísimo detalle. El FBI tenía pues carta abierta para interrogar a estos migrantes indocumentados que entraban a territorio nacional. Tenemos pues dos datos importantes de Wikileaks. Qué grave, ¿verdad? Esto de los Wikileaks sigue, como pusiste tú el tema, sigue la mata dando. No estamos discutiendo, ¿sí?, sobre si está bien o mal que se filtren estos datos y el daño que hacen o el beneficio que reportan a la ciudadanía en términos de información. Pero tiendo a estar de acuerdo contigo, Leonardo. A mí lo primero, lo sabemos que el gobierno del presidente Calderón de manera reiterada está en contacto con su contraparte, como debe de ser. Somos un país con 3,000 kilómetros de frontera, compartimos una misma preocupación, aunque estos cables van revelando que en realidad la preocupación de Estados Unidos pues no es en particular que les importe mucho la violencia que está ocurriendo en México, sino más bien su cuestión de seguridad nacional es el terrorismo, ¿no? Pero la idea de que se comparta inteligencia, información, se pida ayuda, incluso se manden, los cables hablan de personas que fueron entrenadas en Estados Unidos y que después desertaron aquí y se fueron con los Zetas, son cosas pues que no, desde mi punto de vista, no reportan ninguna novedad. Lo que pone muy mal al gobierno de México, de nuestro país, es en efecto que no pueda ni siquiera llevar a cabo una investigación sobre lo que sucede en su territorio nacional con los migrantes, y no sé si fue primero o después, si primero los interrogó aquí el Ministerio Público, la policía o quien se ha interrogado, o primero el FBI. No me importa tampoco mucho cuál haya sido el orden, pero el hecho de que una central de inteligencia extranjera de investigación esté llevando el caso de un problema que tenemos en México, sí es cierto lo que dicen los periódicos, 10,000 migrantes han sido sujetos de un secuestro, ¿sí?, y que esto recaiga dentro de la Procuración de Justicia de Estados Unidos, sí hace cuando menos que abramos los ojos, ¿no? Y merecemos una explicación que, por cierto, no ha salido el gobierno a darla, ¿no? Y esto sí está desde ayer en los periódicos. Bueno, yo creo que este asunto de Wikileaks nos deja ver varias cosas. La primera que yo quisiera destacar es que a la petición que se dice fue directa del presidente Felipe Calderón a Napolitano para obtener ayuda, apoyo para combatir la violencia en Ciudad Juárez, la respuesta primera fue: está a su disposición el Centro de Inteligencia del Paso, ¿no? Que sí, lo decías tú muy rápidamente. Yo creo que vale la pena, sí es, por lo visto, un centro de inteligencia especializado en narcotráfico, en la frontera, y pues que tiene un papel muy importante. Esto es un primer dato. Un segundo dato es que escuchaba yo
hoy a la analista reportera de Estados Unidos en el programa de Carmen Aristegui, que decía que la relación de Estados Unidos o la perspectiva de Estados Unidos en relación con distintas autoridades mexicanas es muy distinta. Tiene desconfianza del ejército, por una parte, eso se me hacía muy grave. Tiene un poco más de confianza en Marina. En cambio, con la Secretaría de Seguridad Pública, decía esta reportera, hay una relación muy directa y entonces casi no se menciona la relación. Es decir, estamos viendo una injerencia pero múltiple, distinta, variada, no una estrategia común, sino una percepción de que las autoridades americanas están viendo el narcotráfico y las distintas autoridades mexicanas con una visión diversa y dándole un tratamiento también distinto. Esto a mí me parece que pues es negativo desde la perspectiva de que debe haber una estrategia común entre los gobiernos y entre los equipos de gobierno y no tener especificidades distintas. Ahora, este es el tema que me gustaría destacar, porque yo creo que habría que hacer un esfuerzo en tener una visión conjunta y común de los equipos de gobierno y de los países. Hay que recordar que cuando se inició el gobierno de Vicente Fox, la seguridad y el narcotráfico no eran un tema de la agenda bilateral. Incluso hablaba Jorge Castañeda de que desnarcotizó la agenda bilateral al inicio de... Y básicamente durante todo el gobierno parte de Vicente Fox. Después, sí, ya cuando el gobierno termina de Vicente Fox, ya hay desde luego un nivel de violencia más alto, ya habían sumado 9,000 muertes durante todo ese sexenio, y entonces, pues, evidentemente con lo que ha ocurrido también en este sexenio, donde se ha disparado la cifra de muertes y de violencia en general, pues evidentemente ya no solamente es parte de la agenda bilateral, es el principal tema, con mucho mayor importancia y relevancia que cualquiera de los otros que han venido ahora sí a segundo o tercer plano. Y lo de Wikileaks también habíamos visto en la primera entrega, llamémosla así, de informes que se dieron a conocer, pues que sí, que Estados Unidos desconfía de la inteligencia mexicana, dice que es insuficiente, incluso que los militares a veces se manejan pues sin la información adecuada. Y que por ejemplo el operativo en Cuernavaca se utilizó información de Estados Unidos, lo cual ya se había aquí, ya se sospechaba. Se la entregaron a la Marina directamente. A Marina directamente. Y también en esta situación de una mayor intervención que vamos detectando o nos vamos informando de Estados Unidos en esta guerra contra el narcotráfico, el Washington Post también sacó una versión de que militares mexicanos están siendo entrenados en Colombia por norteamericanos. Y dices, bueno, ¿por qué en Colombia? Pues porque aquí se tiene que tener mucho cuidado con la hipersensibilidad nacionalista que tenemos por razones históricas, pero me recuerda las declaraciones que hace algunos meses hizo William Clinton, expresidente de Estados Unidos, en el sentido de decir, lo que México necesita es un plan Colombia, y luego hizo la reserva, claro, respetando adecuadamente la soberanía, porque efectivamente, bueno, cuando se menciona que en Colombia hubo resultados y éxitos palpables después de varios años de una guerra mucho más dura y más intensa que la que hemos visto aquí hasta ahora, es la intervención directísima de Estados Unidos, es uno de los elementos que ayudan a explicar ese resultado. A mí me parece que se puede extraer directamente de los Wikileaks son tres cosas. La primera es que hay una gran rivalidad de las agencias de seguridad de este país y que tenemos un desigual desarrollo institucional. Dicen algunas funcionan razonablemente bien y otras muy mal. Hay una gran desconfianza por parte del ejército a la inteligencia civil. En este último cable se ve claramente, como dicen, el CISEN intenta hacer su trabajo y de inteligencia militar, o los militares hacen su trabajo sin considerar necesariamente lo que dice efectivamente el CISEN. Podemos ver que efectivamente nuestros vecinos tienen, como decía María Amparo, una todavía mayor valoración por los temas de terrorismo. Hay una parte también del cable en donde el presidente Calderón habla con Napolitano y ella le hace ver que los temas de aviación civil, el control de aeropuertos para evitar un atentado terrorista es fundamental. Y que bueno, en México los niveles de corrupción que hay en los aeropuertos
recuerdan el escándalo ligado con estos sobrecargos de Aeroméxico que llevaron ni más ni menos que a Madrid, una carga de drogas, en fin, niveles de corrupción que hace efectivamente vulnerable nuestro sistema de aviación civil. Y lo tercero, que es absolutamente claro, es que México no tiene ningún control de su frontera sur. Es decir, lo que dicen estos cables finalmente, y refuerzan uno anterior, es que México no controla quién entra a su territorio. Y bajo esa hipótesis es donde dicen los más exagerados del aparato de seguridad norteamericano, por ahí se podría colar un miembro de Al Qaeda. Hay que decir que son millones los que han pasado por ahí y todavía no se cuela ninguno de Al Qaeda hasta donde llega nuestra información, pero la hipótesis la siguen manejando y creo que ese es un tema central. Si México no lanza una ofensiva sólida, gobierno de este país, para mejorar sus controles en la frontera sur, yo creo que su credibilidad va a sufrir muchísimo. Ahora, a mí lo que me sorprende, y estoy muy de acuerdo con esto que dices, lo de por ejemplo, de la frontera sur, cuando nos damos cuenta, y acaba de salir también la información, y no precisamente por Wikileaks, es información pública, que la mayor parte de la droga a Estados Unidos se entra por vía marítima, y luego estamos todo el tiempo discutiendo sobre los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos. A mí mi cosa con los 3 puntos que pone sobre la mesa, Leonardo, es que son 3 puntos que venimos discutiendo hace cuando menos 3 años, si no es que más. O sea, en el momento en que ya Calderón narcotiza toda su agenda, digamos. Estamos tan enterados como el Departamento de Estado. Estamos tan enterados, o sea, no es una noticia, vaya, ya no digas espectacular, no es ninguna novedad que hay una pelea entre las agencias de inteligencia en este país, que tenemos una frontera muy porosa. En fin, los 3 puntos que pusiste, y ahora nos venimos a decir, qué barbaridad, es que todo lo que nos enteramos a través de Wikileaks, no, lo venimos discutiendo, algunas cosas las venimos reprobando, otras cosas las venimos denunciando, y otras más venimos pidiendo explicaciones o cambios de estrategias. Eso es lo que me parece a mí de esto de Wikileaks. Yo leía este artículo de Sabater, ¿sí?, con quien también uno suele estar de acuerdo, condenando toda esta parte de las Wikileaks, no solamente porque no están revelando gran información nueva, sino porque incluso lo llama el Oprah Winfrey de la información, ¿no? No lo considera un héroe para nada. Y también tiene estas otras consecuencias, pues, que son malas, ¿no?, para las relaciones entre los países, para la confianza en las instituciones e incluso para los trabajos en las mismas, ¿no? Sí, porque supongo que Hillary Clinton tendrá que dar todavía hoy 1000 explicaciones sobre ese tema. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos al segundo bloque. Bienvenidos de regreso, pues de la misma manera que se pone a disposición del FBI a los centroamericanos para que sean interrogados, y eso nos pone a nosotros una interrogación grandota sobre cómo funciona la justicia en este país, pues también tenemos otra moda o tenemos otra forma de banalizar, de trivializar la justicia y de no dejarla funcionar, que es la presentación de los delincuentes, sobre todo los narcodelincuentes, presentarlos incluso antes que a la Procuraduría General de Justicia o de los estados se les presentan a las cámaras de la televisión. Esto es, se vuelve la justicia una cuestión de espectáculo con todas las consecuencias que esto puede traer. Ya tuvimos hace algunos años, casi a inicios del sexenio, recordemos ¿cómo la llamamos? La pifia que se hizo en la Secretaría de Seguridad Pública cuando, habiendo atrapado a unos narcotraficantes, entre ellos a Florence Cassés, secuestradores, decidieron que para hacerlo todavía más impresionante, pues iban a filmar el cómo los habían agarrado, y esto ha traído unos problemas no solamente con Francia, sino unas cuestiones de que se puede anular la sentencia que se le quería dictar a Florence Cassés simplemente por cuestiones de procedimiento. Lo mismo pasó con la Barbie y ahora vemos el gran espectáculo del JJ. A mí mi pregunta es, ¿por qué, si el gobierno del presidente Calderón ha sido tan insistente con los medios de que sean prudentes, de que no hagan una cuestión de espectáculo mediático, la violencia, los descabezados, los pozoleros, etcétera, por qué entonces, con la anuencia del propio gobierno del presidente Calderón, se les entrega
a los medios, en particular a las televisoras, en primera instancia, para que declaren, hagan su declaración frente al público. Los está constituyendo en el tribunal, ¿sí?, de justicia de este país, y lo que no se vale después, digo, está mal, y lo que no se vale después es entonces pedirle responsabilidad a los medios cuando él mismo está mediatizando la justicia. Es que desde el principio ese ha sido el problema. Cuando se ha hecho la queja de que los medios se sobredimensionan el problema de la seguridad, etcétera, pues hemos dicho varios, decir, bueno, pero ¿quién lo puso en la agenda como primerísimo eje del gobierno? Pues el propio gobierno. El gobierno constantemente está hablando del tema. En cada discurso casi de Calderón, así sea el motivo que sea, en las fiestas cívicas e históricas, hace la comparación entre los franceses del 5 de mayo en Puebla con los narcotraficantes, etcétera. Siempre constantemente está recurriendo al tema, por lo cual, bueno, pues los medios se van a lo que el propio gobierno pone como eje de este sexenio, esta política contra el crimen organizado. Pregunta por qué, si se hace este llamado a la responsabilidad por parte de los medios, se sigue alimentando por otro lado. Bueno, porque lo que quiere es pues, la parcialidad de los medios, es decir, que ayuden a dar la imagen que el gobierno quiere dar de éxito en esta lucha, y entonces sí, cuando se agarra a una persona presuntamente culpable, entonces sí se quiere presentar como vean los logros del gobierno, pero cuando se le sale del control y cuando hay muertes constantemente en todos lados, nada más hay que ver el periódico y lo que pasa es que sí ya nos estamos acostumbrando. 5 en Juárez, otros en Torreón, otros 23. En Durango, 3 de todos tipos, sicarios o no sicarios o jóvenes jugando fútbol, y de pronto lo que hace unos años eso sería en sí mismo un escándalo, pues ya nomás lo vamos sumando las cifras. El caso es que yo creo que sí se requiere, es decir, el gobierno sí busca, sí quiere la parcialidad de los medios para presentar como exitoso sus logros, pero de todas maneras no solamente son los medios los que se convierten como en juez. El propio gobierno en muchos casos ha presentado ya como culpables a presuntos culpables que luego, ya sea por deficiencia de la justicia, no digo que porque sean necesariamente inocentes, pero no sabemos hasta que no se demuestre, claro. Resulta que no. Y el presidente ya en alguna declaración presentó como culpables a quienes son todavía presuntos. Yo creo que sí es deplorable lo de que los juicios se estén ventilando como espectáculos, para decir los términos que ustedes han usado. En términos generales esto es deplorable. El gobierno y el Poder Judicial debía ser especialmente cuidadoso. Es cierto, por una parte tenemos que hay filtraciones constantemente. Y esto ya implica, un deseo subrepticio o velado. Filtraciones del gobierno hacia los medios. Claro, a los medios. Entonces lo ponen en litigio ellos a través de filtraciones, que sí, claro. es doblemente indebido, ¿no? Porque no hay transparencia. De acuerdo. La otra cosa es que a veces lo que ocurre es que son los mismos espectáculos los que se meten en el delito. Esto de Kalimba, ¿verdad? Pues es que es un cantante que está en el show, está en el espectáculo, entonces ya está acusado. Entonces, y JJ finalmente, pues es una gente que va a un bar, al bar, donde hay prostitución, las amigas cubanas, todo esto que es parte de un show, ¿no? Entonces ya el show está hecho ahí, entonces lo aprovechan los medios, lo multiplican, pero con la anuencia del gobierno, que es lo grave, ¿no? O con las filtraciones adicionales, sí. Bueno, entonces son temas que parecen muy graves. Y ahora, hay otro tema que está conectado con este, que es el de los 3 jueces de Chihuahua, que les ha sido imputada irresponsabilidad en cuanto a haber soltado a un asesino, confeso. Ellos lo niegan totalmente, dicen que técnicamente nunca hubo una confesión, aunque hay referencias y testimonios de que él y videos que salieron la semana pasada también. Pero ellos están alegando esto y han salido a decirlo a los medios, se han salido a defender. Normalmente un juez se mantiene reservado, pero aquí hicieron ¿Hicieron juicio político? Sí. Están en una campaña abierta, claro, pero bueno, entonces no podemos librarnos. Esto que es deplorable, decíamos, pero resulta inevitable en las condiciones en las que estamos. Yo creo que es un error de los grandes y debe ser evitable. ¿Por qué? Y lo digo brevemente. El gobierno de la República tiene un gran éxito, que es detener a este fundador de los Zeta, consigue
primeras planas de los principales diarios del mundo, diciendo, efectivamente el gobierno de Calderón logra un gran éxito. Detiene a este JJ, que parece que en términos criminales era un pececillo ahí de segundo nivel, pero lo convierte en una estrella. Y no aunque solamente con una casa de primer nivel. Ahí voy. El tema es que convierte a los medios en un tribunal, pero no sé si de justicia, sino de exaltación del delito. También. Ahora resulta que el JJ es el discreto encanto del delincuente, una colombiana novia suya, Guapísima. que se lipo, vive en Bosques de las Lomas, el tipo está ahí no sé cuánto tiempo con los estrellas de la televisión, y mucha gente se pregunta, ¿esto es una exaltación del delito por parte del gobierno federal? Diciendo, miren al JJ, este sí es picudo. No todos los demás que no tienen ni dinero ni esas señales. Es decir, me parece una cosa terrible. En el momento en el cual tenía dos éxitos importantes, después de un año de vivir en la capital de la República, resulta que al JJ la autoridad local no le había podido echar el guante. Viene la federación, lo detiene. Reconocimiento del propio Marcelo Ebrard a los agentes federales por hacer eso, y van y ponen, o digamos, derraman el pastel de una manera absolutamente increíble. Yo, simple y llanamente, no lo puedo entender. Si le quieres dar seriedad a la lucha contra el crimen organizado, tienes que tener disciplina. En esa misma semana, compañeros, la Procuraduría General de la República se dio el lujo de tener en su página de internet a uno de los señores más buscados del país, y resulta que tenía la foto de otro. Es decir, son muy buenos para hacer el casting del JJ, pero no buenos para ubicar a los delincuentes. Un gobierno debe tomarse las cosas en serio, y si nos pide efectivamente a todos, sociedad, medios, comentocracia, que nos tomemos en serio la lucha contra la delincuencia, yo creo que esas vanidades mediáticas, yo entiendo que la pantallita esta es sumamente tentadora, pero cuando uno está administrando la justicia y está gobernando, no está para ese tipo de cosas. Me parece muy poco serio lo que hicieron, y le restó credibilidad a algo que fueron, hay que decirlo sin ambajes, dos grandes éxitos de la Policía Federal. Muy poco serio y aparte mal hecho. Yo, como Leonardo Paoli, sí creo que es evitable. Hay cosas que son inevitables. O sea, el paso de las armas, por ejemplo, de Estados Unidos a México, pues, digo, sí involucra unas capacidades institucionales que creo que no tenemos todavía. Pero tenemos capacidades mediáticas. Creo que en este país, como en cualquier otro, hay gente que sabe de medios. Dejan pasar, como dice Leonardo, ¿no?, la nota del amarillo, que fue la que resaltaron los periódicos en el mundo internacionales, ¿sí? Y exaltan, en efecto, lo dice bien, exaltan al JJ y lo hacen ver como el muchacho de telenovela al que todas las muchachas pueden aspirar, con su camiseta polo, bien maquillado. O sea, tenía todo el control el gobierno para haber presentado el caso como hubiese querido, ¿sí?, con todos los matices, y encima de haberlo mediatizado, lo mediatiza mal. Doble error. No estoy justificando que ya sí lo iban a hacer, que lo hicieran bien, pero... ¿Se acuerdan cómo exhibió Fujimori al líder de Sendero Luminoso? Al de Sendero, con no su Montesinos, gesto en un, digo, no lo pones de galán de telenovela, ¿no? Y aquí digo, sí. Si ya lo agarraste, no. Y aquí es lo que hicieron. Pero yo me temo que en las circunstancias de estado de guerra negada, pero real, en las que estamos, como el narcotráfico también tiene su política mediática, y el crimen organizado en términos generales la está teniendo cada vez mejor, ellos directamente ponen el espectáculo allí. No, bueno, pero... Y eso, bueno, lo sí, tenía eso detenido. es Imaginas a las lo que yo televisoras quiero o a- decir es que eso es lo que me hace pensar que es inevitable el asunto mientras se mantenga este estado de guerra. Porque no es solo el gobierno el que filtra, también los narcotraficantes están metiendo narcomantas, programas. Claro, bueno, pero ¿con qué legitimidad le pide el gobierno? Recuerden este editorial del diario de Juárez, ¿no? ¿Qué Ah, quieren sí, que pues, publiquemos? No, bueno, ya, A los narcotraficantes con Sí, corbata, pero, sí, vaya, todos mi galanes, pregunta, sí. Pauli, es ¿con qué legitimidad le pide el gobierno de Calderón a los medios, a las dos grandes televisoras, a las radiodifusoras, que no hagan una exaltación Cuando él mismo. del crimen organizado, y después les pide que hagan esa misma exaltación, los incita a que hagan esa misma Pues es el exaltación, uso parcial de los medios, lo que quiere. No quiere la responsabilidad o cierta objetividad de los medios, sino el uso parcial. No reflejen las cosas cuando están saliendo mal y ayúdenos a exhibir y a sobredimensionar los logros que vamos teniendo. Desde luego con la torpeza, porque luego los medios se van a los excesos. El escarnio que se hizo de Beltrán Leiva en Guadalajara, que costó la vida de la familia del soldado que cayó en este operativo, del marino,
y por otro lado poner a JJ efectivamente como alguien incluso envidiable para muchos jóvenes. Sí, Pero oye, pues claro, ahorita está preso, pero mira cómo se la ha pasado. Y indirectamente se está fomentando lo que se quiere evitar con la prohibición, por ejemplo, de los narcocorridos, ¿no? Sí, en vez de presentar un personaje derrotado, un personaje, bueno, presentan a un tipo exultante que además declara primero ante las televisoras y después ante la Procuraduría General y lanza una polémica en el caso de la Procuraduría de Justicia Capitalina diciendo, yo no le disparé al, ¿cómo se llama? El delantero del América, Cabañas. Fue el contador. Bueno, y ahí tienes a las Procuradurías reaccionando, no a lo que dijo ministerialmente, sino a lo que dijo en televisión. Digo, eso es patético. Sí, cualquier buen abogado del JJ va a poder, sí, a través de que no se cumplió el procedimiento, lo van a poder sacar. Entonces ya tampoco, claro, este es un narcomenudista, ¿no? Pero eso es lo que pasa, vician de origen los procesos y si ya de por sí tenemos corrupción en los jueces, malos ministerios públicos, etcétera, le pones esto encima y no tenemos ninguna posibilidad de que esos capos o esos narcomenudistas acaben donde tienen que acabar, que es en la cárcel, sino todo lo contrario. Pero nos tenemos que ir. Quédese con nosotros, vamos a un tercer bloque. Bueno, para todo efecto práctico, los procesos electorales de este año ya iniciaron, algunos formalmente, por supuesto, como el de Guerrero, que tendrá lugar el próximo domingo, pero incluso los que no han iniciado formalmente, como el Estado de México, pues ya está dando de qué hablar, muchísimo, por supuesto, por lo que está implicado ahí, pero incluso en la operación misma ya empieza a haber situaciones que pueden representar o un delito electoral o por lo menos una falta administrativa. El IFE, por ejemplo, determinó que Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, había violado el artículo 134 de la Constitución, así como otras leyes secundarias, desde luego la ley electoral, el COFIPE, porque está utilizando recursos públicos para promocionar su imagen, desde luego como precandidato del PRI, o casi candidato consolidado del PRI para la presidencia, y también detectó las llamadas gacetillas electrónicas, que son el pago por debajo de la ley de entrevistas que se presentan como si fueran efectivamente entrevistas, digamos, a petición del medio, y que pudieran estar pagadas, algo difícil de comprobar, pero que el IFE dice tenemos los elementos suficientes para señalar que está ocurriendo esto. En violación a la ley electoral, que por cierto está por discutirse en la Suprema Corte de Justicia, que vamos a ver qué sucede con ella. Hay otros elementos ahí que pueden implicar delito electoral. Por ejemplo, en Guerrero se encontraron despensas, muchas despensas de parte del gobierno del Estado de México justamente, que podría implicar, no digo que necesariamente lo sea, habría que demostrarlo, un delito electoral en violación al artículo 407 del Código Penal, porque podría estar implicando el desvío de recursos públicos para apoyar a un candidato o a un partido, lo cual es un delito electoral. Pero en una situación parecida podría estar la senadora por Zacatecas, Claudia Corichi, hija de la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, en donde en una conversación privada, pero revelada, le dice al candidato por el PRD, oye, yo te apoyo, yo sé cómo hacerlo, eso es lo mío, yo te puedo mandar gente de Zacatecas para en tales municipios que están flojos, darte el triunfo ahí. Claro, luego recuerda que yo voy a tener también ciertas carreras políticas, es decir, estamos pensando que estaría planeando la gubernatura en Zacatecas y decir, y tú me apoyas después, ahorita yo te apoyo. Eso ya lo hizo con Seferino Torreblanca hace 6 años. Sí estuvo, por eso dices lo mío, yo ya sé cómo manejar esto. Eso, el PRI demandó ante la FEPADE como delito electoral para que se investigue a ver si efectivamente se cometió o no se cometió, lo cual es un ejercicio mediático de nueva cuenta porque la FEPADE no sirve para nada hasta ahorita, absolutamente ha servido para nada, se quedará en demandas, no sé qué investigación haga o dirá no hay elementos suficientes, quizá no los haya, pero en realidad se trata de una cuestión mediática también. Y por último, ya se había mencionado lo del Panal aquí hace 2 semanas, pero ha seguido saliendo más información de reparto de publicidad para incidir sobre los padres de los hijos, pero con el aparato del sindicato para hacer propaganda electoral, en este caso en el Estado de México, con vistas a las elecciones de julio, que implicaría, pues, no sé, alguna infracción quizá de gravedad. Yo creo que lo más grave de todo este, digamos, enjambre de delitos electorales que nos describes y que vimos en las elecciones del año anterior, gobernadores metiéndose, repartiendo despensas, haciendo todo aquello que no deben hacer, es que todos los partidos políticos, y digo esto con
profunda inquietud, han perdido la autoridad moral para señalar a los otros, y eso nos lleva a una especie de escalada del cinismo en la cual ya no sabes qué hacer. Oía, por ejemplo, al senador Navarrete decir, lo de la senadora Corichi era una conversación privada, y hay una violación de la ley, exactamente el mismo argumento que usó, el PRD cuando el PRI en Veracruz, Fidel Herrera dijo, es que es una conversación privada y me la grabaron cuando yo estaba diciendo que utilizaba todo el poder. Entonces, ¿qué les preocupa? ¿Que intervengan las conversaciones o que prueben derechos electorales? Al mismo tiempo que nos enterábamos de todo esto que ocurría efectivamente en Acapulco, donde presuntamente gente de Enrique Peña Nieto estaría apoyando a alguien del PANAL, Peña Nieto le leía la cartilla al presidente diciéndole que los que están en funciones de gobierno no se pueden meter a procesos electorales. Oiga, gobernador, véase en el espejo. Y bueno, todo esto salpimentado con un partido de la Revolución Democrática en los estados que gobierna, en donde en Baja California Sur le han acreditado algunas. Aquí en el Distrito Federal, Martí Batres organiza una gran comida en el Monumento a la Revolución para promocionarse. Por tanto, sí creo y subrayo, es tremendamente grave la pérdida de autoridad moral de todos los partidos políticos para decir, el otro está manejando recursos públicos. Señor, si es lo que hace usted todos los días, estos niveles de cinismo los vamos a pagar algún día, no sé cuándo, pero sí ya tenemos... los estamos pagando. No, pero va a ser peor, ¿eh? Va a ser infinitamente peor con la desinstitucionalización del sistema de partidos. Yo me temo, aquí... Gracias, Pauli. Tenemos creo que de las peores combinaciones, porque tenemos, como dice Leonardo, una clase política, una dirigencia de todos los partidos, de los 8 partidos que tienen representación en el Congreso, sin autoridad moral, que nos han demostrado una y otra vez su voluntad infinita para violar la ley, y después esto se combina con una ley que es muy defectuosa. No estoy hablando yo, porque no estoy de acuerdo con el amparo de algunos intelectuales con respecto a que si se puede o no vender espacios a los privados, espacios en la televisión y en la radio a los privados, pero sí con lo que he peleado, que sí es una especie de ley mordaza o unos límites serios a la libertad de expresión, en el sentido de que los partidos políticos, los candidatos, etcétera, no pueden, como dice ahora el artículo 41 de la Constitución, que no pueden denigrar a las instituciones, calumniar. Insisto, eso ya estaba en el sexto y en efecto no puedes meterte en la vida privada, pero llegamos a unos extremos en la ley que pasamos en el 2007, que no sé si ustedes se acuerdan, pero a finales del año pasado fallaron a favor o en contra del PAN, a favor del PRI, porque en un promocional del PAN se decía que Peña Nieto le tenía miedo a las alianzas, y entonces no se les ocurrió otra mejor cosa que ir al diccionario de la lengua y decía miedo, angustia irracional, sí, provocada por tal y tal. Y entonces esto era como calumniar al gobernador Peña Nieto, porque era decirle que tenía una angustia irracional, y esto habla de un comportamiento desequilibrado, etcétera. Así nos lo estamos gastando. Entonces tenemos una ley que quiso precisar demasiadas cosas, que después no tiene con quién hacerla valer, y por otro lado este conjunto de dirigentes políticos que están viendo, ¿sí?, cómo le meten la pata al otro, dándole vuelta a la ley o violándola abiertamente. Tampoco se van con muchos miramientos, ¿no? Yo me temo que tal como lo han planteado, y a mí me gustaría añadir algunos datos, el sistema de partidos en su conjunto está dañado. Está dañado porque los partidos que se propusieron derrotar al PRI, al partido que fue único durante un tiempo, o fue hegemónico, es el que está imitando todos, en todas sus prácticas. Algunas de estas prácticas las llegaron a calificar como delitos, las incluyeron como delitos, los tipificaron, pero ahora, delitos o no, las siguen practicando, todos. No hay uno que no. Hay cosas además que se atraviesan, delitos que se van fraguando con el ejercicio del gobierno, enriquecimientos inexplicables, etcétera, que después se utilizan en términos electorales, en los procesos de elecciones. Recientemente hemos visto algunas cosas, y el otro dato que me gustaría es este transfugismo, como lo llaman los españoles, que ya llega a excesos verdaderamente raros, ¿no? Por ejemplo, el candidato que, por cierto, va adelante en las encuestas,
que es el candidato a gobernador del PAN, viene de hace muy poco tiempo. ¿En qué estado? Del PRD, en Baja California Sur. Fue alcalde de Comondú, de los municipios. Del municipio de Comondú, en Baja California, por el PRD. Fue militante del PRD, tiene su prestigio hecho en el PRD. Se pasa al PAN y allí, de inmediato, y adquiere el mayor beneplácito de la ciudadanía. Sí, claro, lo de Guerrero es otro, pero es que lo de Baja California no se está valorando suficientemente, tal vez porque es un estado chiquito, alejado, pero en donde siguen habiendo una serie de prácticas. Uno muy curioso, que junta corrupción y transfugismo, es el de J. Montaño, que fue gobernador, que se salió del PRI para pasarse al PRD, gana las elecciones, después fue presidente del PRD, y actualmente, como lo bloquearon y no le dejaron ni siquiera ser candidato a la alcaldía. No le dejaron ser candidato ni siquiera a diputado federal, entonces se va y es el alcalde del Panal, es el candidato a alcalde del Panal, el Verde, ¿no? para Los Cabos, que es el municipio más prometedor. Entonces, estamos viendo cosas verdaderamente grotescas. Ahora, decía Amparo que hay muchos problemas en la ley. Yo estoy de acuerdo también contigo, estoy de acuerdo en que las campañas negativas están sobrereguladas, que deberían dejarse permitir que se hagan las acusaciones, en fin, recordar el pasado de los candidatos y que los ciudadanos decidan qué votan y cómo. Si se incurre en alguna difamación o calumnia propiamente, pues que se proceda por la otra vía. Pero también en la cuestión de los delitos, las penas son tan altas, y algunas otras infracciones electorales, son tan altas que no las van a aplicar. Es decir, si se pudiera demostrar, como hay evidencia de que hay desvío de fondos públicos del Estado de México en favor de la campaña de Guerrero en este caso, eso es un delito electoral penado hasta con 9 años de cárcel sin derecho a fianza. O pérdida de registro, ¿no? También para los para partidos. el partido. O lo del Panal podría llevar a pérdida de registro. Entonces yo me pregunto, ¿de veras van a meter a la cárcel a Peña Nieto, siendo el candidato? Pues por supuesto. ¿Le van a quitar el registro al PRI? Le van a quitar el PRI? registro al Panal. O al Panal, claro. Al Panal, por supuesto que tampoco. Que... Entonces, a veces se presentan cuando surgen estas leyes para darle a tole con el dedo a los ciudadanos, decir, vean cómo vamos a penalizar, vean qué castigos tan duros para quienes infrinjan. Pues sí, pero si no se van a aplicar, o por deficiencia de la aplicación de la ley, o porque las penas son tan altas que no se van a aplicar por motivos políticos, pues entonces ¿para qué tenemos eso ahí? Mejor entonces bájenle y aplíquenlo. Además, los montos de dinero siguen fomentando el que en nuestro país las campañas se sigan haciendo comprando voto, ¿cómo le llaman? Campaña de tierra, despensas, darle dinero directamente a la gente. Y lo vemos en Guerrero, en donde las promesas son exactamente eso. Los vemos en Baja California Sur, donde una buena parte de las prebendas es yo le legalizo los terrenos que usted invadió. Es decir, sigues en una política rudimentaria, todavía impulsada por la cantidad de dinero que manejan los partidos. Es que hay que ver lo que manejan. El PRI tiene 1,000 millones de pesos para operar este año. Tiene más que muchas dependencias del Estado. O sea, realmente el señor Moreira administra un presupuesto como para hacer política, amén de... El señor Moreira todavía no. Pero hasta marzo. Ejerce, para las buenas y para las malas. Como ya ve que no le va a ir bien en Guerrero y en Baja California Sur, dice yo hasta marzo. No, pero digo, son cantidades enormes de dinero que fomentan este tipo de conductas. Yo creo que también hay que revisar eso. Pero se nos ha terminado el tiempo y regresamos por favor al último segmento. Qué grueso. Bien, vamos con el último tema que no nos saca del asunto político electoral. Y es un deporte que aparentemente había sido el gran deporte de la política mexicana, el destapamiento, los destapes, el tapado, la especulación tapadista, los criptocandidatos que se pateaban debajo de la mesa, etcétera, pero que se ha transferido otra vez, como las prácticas de las que hablábamos hace un rato, del PRI a todos los partidos. Hoy tenemos enfrente, eso sí, una multiplicación. Hay una miriada de candidatos por donde los mires. Estamos viendo que el PAN, hoy hay declaraciones de Juan Molinar Orcasitas, que pasa a ser el coordinador electoral del PAN para la próxima etapa, en donde dice que ya hay alrededor de 10 suspirantes, quiero decir aspirantes. 10. Dice que tenemos pues ya 10. una ¿Cómo decena de que no? candidatos. Bueno, sí veo uno, no los menciona. Hasta donde yo alcancé a ver, pero bueno, se han estado destapando Krill, Josefina, Lozano,
está también Oliva, Ramírez Acuña, el gobernador de Emilio Jalisco, González, Emilio González, Lujambio, Cordero. Cordero, Heriberto Heriberto Félix. Félix, ahí está ya la decena. Bueno, pero en el PRI, bueno, pues ya sabemos, está Peña Nieto encabezando todas las encuestas y bueno, las favorables opiniones del electorado. Está Beltrones, está Beatriz Paredes, está aparentemente Fidel Herrera, bueno, pero se los menciona, la decena del PAN pues tampoco es muy real, pero estamos hablando de un juego especulativo que se ha magnificado aquí, y el PRD, para acabar de mencionar, bueno, están Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, que son los grandes, pero acaba de anunciar Cárdenas que él va a volver a considerar, que no ha descartado poder ser candidato. Navarrete en algún momento dijo que también lo Ya se buscaría. descartó, ¿no? Todavía no. Navarrete Yo sí creo- dijo, en todo caso sí, pensaría en el la DF, jefatura de gobierno del en Distrito DF. Federal. Bueno, en fin, estamos ante una feria de suspirantes, como dijera don Daniel Cosío Villegas. Estamos ante un juego nuevamente tapadista, aunque se ha proliferado. Ya no es, no todos tienen que ser cardenales, como se decía, todos tienen que Ahora ser tenemos secretarios. tapados y hay gobernadores, autodestapados. sí. En el PAN, yo no me explico, sí, en efecto, tú mencionas esos nombres y están también en las columnas esta decena. El único que ha dicho así, se ha parado y yo quiero ir por la presidencia de la República, ha sido el senador Krill, que viene haciendo su trabajo en los comités estatales y distritales, o no sé cuál sea la estructura, y ha dicho, ¿no? Yo quiero ir. De los demás, incluso de la que más se habla, que es Josefina Vázquez Mota, estamos todavía esperando que diga si quiero. Ella dijo, no voy al Estado de México. Y los otros, pues bueno, ahí están. Yo no me explico, ¿sí? Está bien que nos hagamos Lujambio del con deporte. Broso dijo que sí. Bueno, ahora con Broso, sí, Sí. yo la verdad no lo vi, pero me dijeron ustedes que sí, que dijo abiertamente, ¿no? Se lo Que- sacó Broso, que pero ya iba. dijo que sí. Ahora, yo lo que no entiendo, digo ya más en serio, sí, ¿cuál es la estrategia del presidente de la estructura panista e incluso del presidente de la República, que es el primer panista, ni modo, pues sí es el primer panista, en el sentido de seguir jalándoles la brida a todos los posibles Pues ya les soltó la candidatos? Se dice que se lo soltó en una comida y que tal, pero uno sí se sorprende que si ya les dieron el banderazo de salida, que nadie salga. Yo sí realmente no estoy muy segura que fuera un permiso decir ya nadie se quiere salir del Huacal y dice no, mejor me espero. En el PRI veo un candidato hasta el momento, nada más, uno, ¿sí? Y se llama el señor Enrique Peña Nieto. Lo que es más, nos han dicho una y otra vez que el gran acierto del PRI en esta ocasión va a ser la unidad. Ya sacaron su candidato de unidad para la dirigencia priista, van a salir donde no pudieron, como en Guerrero. Lo más probable es que pierdan, o las encuestas dicen que van 7 puntos abajo, entonces nada más hay uno, y me parece que han sido muy listos en esa estrategia, y el PRD pues será de pronóstico, porque no veo a ninguno de los dos gallos declinar en favor Del otro. del otro, ¿no? Tú preguntas Entonces, cuál es la estrategia en el PAN. Sí. Sería una estrategia de Calderón, no veo al presidente del PAN tomando esas decisiones. Es el presidente de la República en aquel momento. Y pues me recuerda de nuevo Otra cuenta- práctica priista. Exactamente, era una práctica priista para dejar el mayor tiempo posible al presidente todavía con fuerza, y hasta a finales del año previo a las elecciones cuando ya salía el candidato. Colosio salió, por ejemplo, en diciembre de 93. En diciembre de 93 fue destapado Colosio. O sea, ya en la rayita, ya nada más para el proceso electoral. Pero ahí se explicaba en buena parte todavía porque tenías el control de todo y en realidad el único candidato que podía llegar a la presidencia era el priista. Ahorita eso ya no responde, pero pareciera que los presidentes emergidos del PAN les gustaba esa práctica y entonces quieren retrasar y retrasar y retrasar para no verse opacados. También recordemos que Fox no quería dejar que salieran, y ese fue el motivo por el cual Felipe Calderón dejó el gabinete y se fue por la libre, como decimos. Y ahorita Calderón está como repitiendo, y aunque algunos digan, bueno, no me descarten, pero efectivamente no se ve, que puede tener el perjuicio de que de por sí que el PAN va debilitado por las dos gestiones que ha tenido ya repetidas, el desgaste, etcétera, de que no acaban de cuajar ninguno de ellos, en parte porque no están en la contienda ya para pues tener presencia, poca gente los conoce, y eso le puede revertir al propio PAN, si es que va con un candidato propio,
pues de que de repente no levante y no levante. Sí, Claro, no los conocen, hay destapados. secretarios de estados a los que el 7% de la población sabe quiénes son. Se preguntan, oye, ¿y quién es el de desarrollo social? Dicen que va a ser candidato, Alberto Félix. ¿candidato a qué? No, pero digo, la gente no lo conoce, dice, ¿y ese señor quién es? Yo veo que en el PRI está clarísimo y lo han jugado muy bien. El posicionamiento que tiene Peña Nieto hoy por hoy lo lleva ciertamente a ser el personaje más poderoso de ese partido, y la imagen pública que tiene lo pone años luz de Manlio Fabio Beltrones, que sería el único que podría estar en condiciones de disputarle efectivamente esa candidatura. Por el lado del PRD, de pronóstico reservado, yo creo que Andrés Manuel López Obrador sigue montado en su macho y no se va a bajar, está haciendo lo que pueda para estorbar, incluida, digamos, una oposición a la supervía poniente, a una obra de gobierno del jefe Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de esta ciudad, y por tanto la lucha ahí está verdaderamente, bueno, pues absolutamente polarizada. Por el lado del PAN yo veo 3 candidatos creíbles, y los demás lo que están haciendo es fuego de artificio. ¿Quién va a creer en su sano juicio que el gobernador de Jalisco se encarta para una sucesión presidencial? Yo creo que ni él. Lo que pasa es que pues te llevas a Para la ver qué opinión y saca, juegas. qué saca. Una buena parte de los secretarios que están jugando como al elemento distractor no están cumpliendo la función de atraer reflectores sobre ellos. Yo veo 3 candidatos serios por el PAN. Uno es el senador Krill, que abiertamente lo ha dicho, otra es Josefina Vázquez Mota, y la otra es el que más se ha cuidado del gabinete. Ernesto Cordero. Ernesto Cordero, que por lo menos no anda con señoritas en minifalda diciendo que él va a ser candidato. Es decir, ¿Por qué? ¿cómo que por qué? ¿Por qué con señoritas? Lo cambio, estaba ahí con una señora con una en lo de brevísima Broso. falda. Pero bueno, aquí el punto es el siguiente: no puedes seguir administrando la política educativa si dices que eres aspirante presidencial. Automáticamente tu relación con el sindicato, que ya apostó por Peña Nieto y está haciendo política electoral, te va a decir, yo con usted no trato. Yo veo esos 3 candidatos serios por el Partido de Acción Nacional, y creo que dentro de lo que cabe han jugado esta maniobra distractora no tan mal. Finalmente han abierto mucho la selección, y como decía el secretario de Hacienda, no respecto a los candidatos, sino a los subsecretarios que fueron promovidos a secretarios. Dicen, tenemos más banca que los Oye, Pumas. Pauli, Ahora una el pregunta PAN a ti. puede decir esto. Y nos faltaron unos destapados, los ¿Cuáles? independientes. Ah, bueno, sí, faltan los independientes, El Juan presidente Ramón de Calderón la ya Fuente destapó a los independientes. y otros. Pero yo creo que hay 2 Digo, yo cosas aquí. pregunto, o sea, si metemos 10 en Pero- la baraja del PAN, ¿por qué no vamos a pero- meter a los pero María independientes? Amparo, ¿Son 10 lo que- independientes? Lo que está pasando es que este deporte, que era de uno solo, era el deporte de adivinación de qué iba a querer el presidente, como en los tiempos largos del PRI en el gobierno, para ver a quién se afiliaban y se destapaban. Ahora se ha proliferado, se ha refractado en 1001 candidatos, pero todos ellos trabajando a imagen y semejanza de como lo hacía el tapado en los tiempos del PRI. Es decir, si hay que decir algo, yo le diría, por ejemplo, en términos evangélicos, en el principio estaba el PRI y ahora principio era el sigue. verbo. Oye, Adán era priista. Y ahora Seguro. sigue el PRI, ¿no? Es alfa y omega en todo este asunto. Ahora, Puedo polemizar. Yo creo que hay cosas que son propias de una democracia, de cualquier estructura de poder, en donde el que tiene el poder controla la sucesión, se llame Obama, se llame Sarkozy, se llame Silvio Berlusconi, y hay otras que eran típicamente priistas. Yo creo que en cualquier democracia el presidente, sea Felipe Calderón, Lula, Hugo Chávez o Álvaro Uribe, ¿Va a jugar? tiende a controlar el proceso sucesorio. Lo está haciendo ahora Cristina Fernández. Eso no era propio del PRI, es propio Y lo de hizo quien tiene Lula. el poder, ¿no? Claro. en Estados Yo Unidos sí es menos. distinguiría esos dos puntos. Y por otro lado, si Obama se va a reelegir, su clave va a ser la economía, ¿no? Yo por eso digo que Cordero podría ser el factor. Si la economía mejora como hasta ahora va mejorando, podría ser la principal carta con la que jugaría. Yo es el que tomaría hoy por hoy más en serio los candidatos panistas, no porque algunos otros no tengan méritos, podrían tenerlos, pero hoy por hoy en el juego, digamos, sucesorio, creo que son los más creíbles. Pero ¿no les faltaría. parece que el tiempo se los está comiendo? O sea, cuando tienes un candidato, claro, pasó también lo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, hace 6 años López Obrador le llevaba 20 puntos de ventaja a su más cercano competidor. Podría pasar ahorita Peña Nieto lleva 20 años, digo 20 puntos, pero faltan 18 meses para las elecciones, o sea, siempre hay tiempo de que el caballo que va atrás alcance, pero sí me parece que ya, digamos, ya van retrasaditos, dado el fenómeno que ha sido
El partido no empieza Peña hasta que Nieto. empieza, María Amparo. Bueno, ok, puedes Sí, tener pero, razón. pero muchos han empezado desde Yo- antes. Peña Nieto empezó el primer día de este sexenio o incluso un poco antes. Oye, Madrazo empezó un sexenio. Sí, y medio Andrés antes. Manuel también y acabó perdiendo, pero bueno. sí, por en eso, fin. pero de entrada tiene una ventaja, que después los otros tienen que hacer cosas De acuerdo, fuertes sí, sí. para quitarles esa ventaja, ¿no? Pero de entrada Sí, ya sí. llevan una ventaja y en cambio aquí van a Fuerte. partir de cero. Y eso no quita que eventualmente, digamos, manteniendo todas las demás variables Constantes. aisladas, constantes, no pudieran subir. Ok, bueno, pero esta especulación, este juego tiene un coto que es, y por eso no mencionamos a los independientes, creo Estaba yo. molestando nomás. Bueno, los podemos mencionar, Sí. pero la Constitución establece que los cambios electorales, y hay una iniciativa del presidente para sacar candidatos independientes, pero si no es aprobada antes de julio, es decir, un año antes de que, y no se ve muy claro que vaya a ser aprobado de aquí a julio, de aquí a junio, a fines de junio. Claro, tienes Entonces, razón, yo me equivoqué, yo no, o sea, De no coalición. era independiente, sino Ciudadanos. ciudadanos, ¿no? Que Bueno, un partido, PAN, o varios. PRD, agarraran. bueno, los que agarren Perdón, a uno, claro, eso se ha valido a eso siempre. me refería y No, eso yo se pensé vale. que te A referías eso me refería. a esta- También Qué hay bueno- varios de esos. Pero qué vamos bueno a que me tenernos hiciste la aclaración, que tienes ir, toda la razón. nos vamos Yo a quería tener hablar de que la ir cédula de hasta- identidad. hasta la Ah, semana pues, entrante. haberlo planteado. Muchas gracias por su atención y no deje de vernos la semana entrante. Nos vemos. Era un buen